¿Alguna vez te has preguntado por qué un país tan pequeño como Corea está dividido en dos? ¿Por qué vemos a una Corea como la cuna del K-pop y la tecnología y a la otra como el país más hermético del mundo? Hoy vamos a desentrañar el complejo y fascinante rompecabezas de la península coreana. Un viaje en el tiempo que nos llevará desde imperios milenarios hasta la tensa frontera del paralelo 38. Quédate conmigo, porque la historia detrás de las dos Coreas es mucho más sorprendente de lo que imaginas. Para entender el presente, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Durante más de 1000 años, Corea fue un solo reino unificado, con una rica cultura y una identidad propia. Pasó por varias dinastías, como Silla, Goryeo y Joseon, manteniendo siempre su soberanía, a pesar de estar rodeada de gigantes como China y Japón. Imagina una nación con una historia continua, un solo idioma y una cultura homogénea. Esa era Corea. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, todo empezó a cambiar drásticamente. Las potencias imperialistas tenían sus ojos puestos en Asia y la península coreana se convirtió en un tablero de ajedrez geopolítico. El Imperio de Japón, en plena expansión, vio a Corea como un paso estratégico crucial. Tras una serie de conflictos, como la Primera Guerra Sino-Japonesa y la Guerra Ruso-Japonesa, Japón finalmente anexó Corea en 1910 durante los siguientes 35 años. El pueblo coreano sufrió una ocupación brutal. Se intentó suprimir su cultura, su idioma fue prohibido en las escuelas y se impuso el japonés. Miles de coreanos fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas y a luchar en el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso en la oscuridad de la ocupación, el deseo de independencia nunca murió. Movimientos de resistencia surgieron tanto dentro como fuera de Corea, luchando incansablemente por la libertad. Y entonces llegó 1945, la Segunda Guerra Mundial. Termina con la derrota de Japón, alegría, liberación. El pueblo coreano celebra en las calles, creyendo que por fin recuperarán su nación. Pero la alegría duró muy poco. Las potencias vencedoras, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían sus propios planes. En lugar de devolver la soberanía a los coreanos de inmediato, decidieron dividir el país temporalmente para supervisar la rendición de las tropas japonesas. ¿Y dónde trazaron la línea? Justo en el paralelo 38. Una línea arbitraria que cortaba el país por la mitad sin tener en cuenta la geografía, la cultura o las familias. El norte quedó bajo la influencia soviética y el sur bajo la estadounidense. Lo que se suponía que sería temporal se convirtió en el germen de una división permanente y catastrófica. Con la Guerra Fría en pleno apogeo, cada superpotencia apoyó a un líder que se alineara con su ideología. En el norte, los soviéticos respaldaron a Kim Il-sung, un ex líder guerrillero comunista. En el sur, Estados Unidos apoyó a Syngman Rhee, un ferviente anticomunista. Ambos líderes eran nacionalistas y deseaban unificar Corea, pero bajo su propio sistema. La tensión era insoportable. Era como tener dos mechas encendidas en un polvorín. Y el 25 de junio de 1950, la mecha del norte explotó. Las tropas de Corea del Norte, con el respaldo soviético y chino, cruzaron el paralelo 38, dando inicio a la devastadora guerra de Corea. La guerra fue un auténtico infierno. Durante 3 años, la península fue arrasada. Ciudades enteras, como Seúl y Pyongyang, quedaron reducidas a escombros. Millones de personas, la mayoría civiles, perdieron la vida. Familias enteras fueron separadas por el avance y retroceso de los frentes de batalla sin saber si volverían a ver a sus seres queridos. Estados Unidos y sus aliados de la Organización de las Naciones Unidas intervinieron para defender al sur. Mientras que China envió a cientos de miles de voluntarios para apoyar al norte, la guerra llegó a un punto muerto. Un sangriento tira y afloja en torno al paralelo 38. Finalmente, en 1953, se firmó un armisticio, un alto el fuego. Pero atención, un armisticio no es un tratado de paz. Técnicamente, hasta el día de hoy,
Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. La división se selló con hormigón y alambre de espino, creando la zona desmilitarizada, una de las fronteras más vigiladas y peligrosas del planeta. Desde entonces, las dos Coreas han seguido caminos radicalmente opuestos. Corea del Sur, con una fuerte inversión inicial de Estados Unidos y un enfoque brutal en la educación y la exportación, experimentó un crecimiento económico asombroso conocido como el milagro del río Han. Pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en una potencia económica y tecnológica global. Hoy es una democracia vibrante, cuna de gigantes como Samsung y Hyundai, y un exportador cultural masivo con el K-pop y el cine. Mientras tanto, Corea del Norte se aisló del mundo bajo el régimen totalitario de la dinastía Kim. Kim Il-sung implementó una ideología de autosuficiencia llamada Juche, aunque inicialmente tuvo cierto éxito industrial gracias a la ayuda soviética. La caída de la Unión Soviética en los años 90 sumió al país en una profunda crisis económica y una hambruna terrible. Hoy, Corea del Norte destina gran parte de sus recursos a su programa militar y nuclear, manteniendo un férreo control sobre su población a través de la propaganda y la represión. Los datos reales de la división son impactantes. La zona desmilitarizada DMZ, a pesar de su nombre, es una franja de 4 kilómetros de ancho y 250 de largo plagada de minas, vallas electrificadas y soldados. Se estima que hay millones de minas terrestres activas. Económicamente, la diferencia es abismal. El PIB per cápita de Corea del Sur es aproximadamente 50 veces mayor que el de Corea del Norte. Un surcoreano promedio vive unos 12 años más que un norcoreano. Y quizás lo más triste, hay millones de familias separadas, personas que no han visto a sus hermanos, padres o hijos en más de 70 años. Los eventos de reunión familiar organizados esporádicamente son increíblemente emotivos, pero también muy limitados. Una pequeña gota de humanidad en un océano de separación. Entonces, ¿por qué existen dos Coreas? La respuesta corta es que una nación unificada durante milenios fue víctima de las ambiciones imperialistas y, posteriormente, se convirtió en un peón en el tablero de la Guerra Fría. La división, que empezó como una solución temporal, se solidificó con una guerra brutal y dos ideologías irreconciliables. Hoy, esa división se manifiesta en dos países que, a pesar de compartir una misma lengua y una historia común, parecen vivir en planetas diferentes. La historia de Corea es un poderoso y trágico recordatorio de cómo las decisiones de las grandes potencias pueden fracturar una nación y dejar cicatrices que perduran por generaciones. La esperanza de reunificación, aunque parece lejana, sigue viva en el corazón de muchos coreanos, especialmente en las generaciones mayores. Pero los desafíos son enormes. ¿Cómo fusionar dos economías tan dispares? ¿Cómo reconciliar dos sociedades que han vivido bajo sistemas políticos opuestos durante más de 70 años? Son preguntas sin respuesta fácil. La historia de las dos Coreas nos enseña sobre la resiliencia, el dolor de la separación y las complejas consecuencias de la política global. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo las historias que han moldeado nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.